Directrices para trabajos en altura. Atención. Con este vídeo, Enel Green Power and Thermal Generation se propone difundir las principales normas de salud y seguridad que deben aplicarse durante las actividades laborales. Los términos, las definiciones y las reglas de seguridad presentadas pueden diferir en función de la normativa y leyes vigentes en cada país, que en cualquier caso prevalecen con respecto a las disposiciones contenidas en el documento de referencia y presentadas en este vídeo. El objetivo de este estándar de seguridad, aplicable a todos los sitios de trabajo de Enel Green Power and Thermal Generation, es definir los requisitos de seguridad y las medidas organizacionales que debe adoptar el personal o los contratistas de Enel durante la ejecución de trabajos en altura. Se define como trabajo en altura toda actividad que se ejecuta a un nivel igual o superior a una altura de seguridad definida, donde el trabajador se expone a un riesgo de caída que puede generar lesiones de mayor afectación a las que provocaría una caída al mismo nivel. En ausencia de leyes o normativas locales específicas, la altura de referencia a considerar como trabajo en altura es igual o mayor a 2 metros sobre un plano estable. En cualquier caso, antes de iniciar las actividades, es fundamental realizar siempre una evaluación específica del riesgo de caída en altura para determinar si esta referencia de seguridad debe reducirse aún más. Los eventos relacionados con caídas en altura se encuentran entre los más peligrosos porque pueden causar daños permanentes e incapacitantes o ser mortales. Entre las principales causas que pueden generar afectación en el trabajador se consideran caídas originadas por ruptura de tejados, caídas desde escaleras portátiles, andamios móviles o instalados sobre edificaciones o estructuras, caídas en huecos o excavaciones, así como caídas desde plataformas elevadoras. A la hora de planificar un trabajo, es necesario evitar, donde sea posible, la ejecución de trabajo en altura. Alternativamente, para identificar las medidas de prevención y protección adecuadas, es imprescindible realizar una evaluación específica de los riesgos de caídas de altura, que debe partir de la identificación de los peligros relacionados a las actividades y contextualizados respecto al lugar donde se va a realizar el trabajo. Aspectos principales para considerar durante la evaluación de riesgos. El lugar de trabajo. Se debe verificar el entorno del sitio de trabajo con el objetivo de identificar las medidas de control necesarias para minimizar la exposición de riesgos asociado a caída de alturas. Por ejemplo, superficies o estructuras inestables, desniveles, superficies irregulares o resbaladizas o iluminación deficiente, entre otras. Presencia de interferencias. El desarrollo de actividades simultáneas, equipos o maquinaria en operación, presencia de líneas eléctricas aéreas, entre otras. Turnos de trabajo. Las pausas y los intervalos necesarios. Condiciones meteorológicas y su evolución. Si durante las actividades las condiciones meteorológicas cambian, aumentando el riesgo de caída de altura, el trabajo debe ser suspendido. El nivel de competencia, los requisitos de formación y las condiciones de salud adecuadas del personal que desarrollará el trabajo en altura. Principales medidas de prevención y protección contra caídas. La selección de los métodos de trabajo, los medios y equipos a utilizar para acceder y realizar actividades en altura son fundamentales para trabajar con seguridad. Con base en la evaluación de riesgos, es necesario adoptar medidas de control preventivas específicas que incluyan establecer un plan específico de prevención contra caídas que contenga el paso a paso de las actividades a realizar y las medidas de control necesarias para mitigar el riesgo de caídas en altura. Elaborar un plan de emergencia y rescate específico para la actividad. Garantizar que todo el personal conozca perfectamente las medidas preventivas y de control que se requieren implementar para el desarrollo seguro de las actividades, los procedimientos que se deben cumplir en caso de emergencia durante los trabajos en altura, y que las personas designadas para la atención de emergencias y rescate tengan la formación y capacitación adecuadas. Garantizar que solo el personal autorizado que haya recibido la formación, capacitación e instrucciones necesarias, en cumplimiento con la normativa y legislación aplicables, tengan autorización para desarrollar trabajos en altura.
Establecer métodos seguros de traslado y almacenamiento de los materiales. Señalizar las zonas peligrosas mediante sistemas de señalización adecuados. Para actividades no rutinarias o en ausencia de procedimientos específicos que proporcionen información detallada, los trabajos en altura deben autorizarse y gestionarse mediante un permiso de trabajo específico. En conjunto con las medidas de control preventivas organizacionales, es esencial el uso de equipos para la protección colectiva e individual que garanticen mantener las condiciones seguras de trabajo. La selección de los equipos o dispositivos para actividades en altura debe realizarse de acuerdo con el tipo de trabajo que se requiera ejecutar, dando prioridad a las medidas de protección colectiva, como la colocación de barandillas equipadas con rodapiés alrededor de las zonas de riesgo, la instalación de redes de seguridad o la combinación de estos dos sistemas. Las protecciones colectivas deben tener los requisitos dimensionales y las características de resistencia y anclaje adecuadas para soportar las acciones del viento y las fuerzas transmitidas por los trabajadores en caso de pisada, caída, resbalón o impacto. Cuando no sea posible la aplicación de una protección colectiva, deberá utilizarse un equipo de protección individual para evitar o detener la caída en altura o mantener al trabajador en una posición segura. Los principales dispositivos individuales contra las caídas de altura son equipos o dispositivos de restricción. Evitan caídas en alturas, limitando el movimiento del trabajador para que no esté expuesto en las zonas de peligro. Sistemas de posicionamiento. Permiten al trabajador posicionarse en el lugar de trabajo y sostenerse de manera segura. Sistemas de acceso por cuerda. Permiten al trabajador acceder y retirarse del lugar de trabajo en suspensión o a tensión con cuerda. Sistema de detención de caídas. Evitan el impacto directo sobre el cuerpo del trabajador, minimizando la fuerza de choque al momento de una caída en altura. Sistemas de rescate. Equipos requeridos para realizar los procedimientos de evacuación y rescate de manera segura, para el rescatista y el trabajador, de acuerdo con el plan de emergencias implementado. Todos los sistemas o equipos de protección deben estar certificados y disponer de elementos de identificación donde se mencionen las características del sistema o equipo a utilizar. Todos los trabajadores deben estar debidamente capacitados, formados e instruidos en el uso adecuado de los sistemas y equipos de protección contra caídas. Los sistemas o equipos de protección contra caídas pueden salvar vidas. Un fallo o uso incorrecto de estos equipos exponen al trabajador, en caso de accidente, a consecuencias graves o mortales. De manera previa, durante y al finalizar el uso de los equipos y sistemas de protección, es necesario verificar, de acuerdo con las indicaciones del fabricante y el manual de instrucciones, los siguientes aspectos: la idoneidad y el estado de las estructuras, así como la eficacia de los dispositivos de anclaje, prestando especial atención al estado de los elementos de fijación y sujeción, y al correcto funcionamiento de las partes móviles. La aplicabilidad de los procedimientos e instrucciones de montaje con respecto al lugar en el que se va a realizar el trabajo y las actividades que se van a llevar a cabo. La integridad de todos los componentes del sistema anticaídas. Las actividades de inspección técnica y las verificaciones periódicas definidas por el fabricante deberán documentarse adecuadamente mediante registros apropiados. Para el montaje, uso, desmontaje y mantenimiento de los sistemas y equipos de protección contra caídas, es necesario seguir siempre las instrucciones del fabricante. Caída de objetos durante la ejecución de trabajos en altura. Adicional a los riesgos por caídas en altura, existe otro riesgo relevante durante las actividades que se desarrollan en altura, y es la caída de objetos. Para mitigar este riesgo, es fundamental planificar las actividades con detalle, identificando previamente los equipos, las herramientas y materiales necesarios, definiendo las funciones y responsabilidades e informando a los trabajadores implicados los riesgos presentes y las medidas de seguridad a adoptar. La zona de impacto o zona expuesta a caída de objetos debe delimitarse adecuadamente, restringiendo el paso a personas y vehículos e instalando una señalización adecuada que especifique el tipo de riesgos presentes y los requisitos que deben cumplirse. Es necesario definir las zonas y vías de tránsito seguro.
En los trabajos en altura, para evitar la caída de objetos, las barandillas deben estar provistas de rodapiés y los huecos deben protegerse adecuadamente. Las herramientas y equipos que se requieran durante el trabajo en altura deben transportarse en bolsos o cinturones especiales que eviten su caída. Se debe minimizar el almacenamiento de material en altura. Dejar materiales apilados es extremadamente peligroso. Estos pueden resbalar o rodar fuera de las plataformas de trabajo y caer. Además, tales objetos pueden crear peligros de tropiezos y resbalones. Por ello es fundamental colocar cajas especiales para recoger materiales o residuos, manteniendo despejadas las zonas de trabajo en altura. Las cajas deben colocarse en zonas seguras y alejadas de los bordes. Se debe hacer uso de cordinos para sujetar las herramientas de mano, para evitar que resbalen y caigan durante el trabajo en altura. También se deben asegurar los cascos con barbuquejos y utilizar cordones de sujeción para las gafas. Todas las actividades de izaje de cargas deben planificarse y ejecutarse de acuerdo con las normas de seguridad de Enel Green Power and Thermal Generation referentes a las operaciones de izado y tracción y en cumplimiento de la normativa local vigente. Pre-Job Check. Antes del inicio de las actividades, en el lugar donde se vaya a realizar el trabajo, se debe llevar a cabo un pre-job check entre los miembros del equipo operativo para garantizar que todos los trabajadores y personas implicadas estén informados sobre las actividades que se van a realizar, los riesgos asociados a las mismas, los equipos de protección necesarios, las medidas de seguridad que se deben adoptar y los procedimientos operativos y de emergencia que se deben seguir. Para más información, consulte la directriz de seguridad de Enel Green Power and Thermal Generation para trabajos en altura. Actúe siempre con responsabilidad y, en caso de peligro, aplica la política de Stop Work. Es su deber moral.